Bueno, buenas tardes de nuevo. Es para mí un privilegio, de verdad, presentar a Hugo Salcedo, excelente dramaturgo e investigador a quien conozco y admiro desde hace mucho tiempo. Bueno, no voy a trazar aquí la trayectoria artística e investigadora de Salcedo, quiero ser muy breve porque lo importante es escucharlo a él, pero sí me gustaría destacar en un par de diapositivas que están viendo ya la importancia, por un lado, de sus investigaciones sobre teatro mexicano, comenzando por esa tesis doctoral sobre el teatro para niños en México, y por otro, su calidad como autor teatral. Creo que, como muchos otros, yo quedé deslumbrada por la obra de Salcedo al acercarme al Viaje de los Cantores, una obra en la que el drama de la migración ilegal es abordado de forma muy cruda, pero también tremendamente sugerente desde una perspectiva artístico-teatral, que ha recibido, como ven en esta imagen, numerosos premios. Antes y después ha habido otras muchas obras, más de 50, y muchos reconocimientos que no voy a leer, pero que tienen ustedes aquí. En los últimos tiempos está siendo requerido muy diversas latitudes para hablar tanto de su propia producción como de diversos temas vinculados al teatro mexicano. Nosotros nos enorgullecemos de que hoy sea él quien nos plantee un panorama conjunto sobre el tema que nos ocupa, imprescindible para poder ubicar a continuación la obra de las autoras, ahora sí, que iremos trabajando en el seminario. Mil gracias, Hugo, por aceptar esta esta invitación, y la palabra es tuya. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. El placer es mío y me da muchísimo gusto estar aquí con las profesoras Beatriz, Mónica, escuchar al vicerrector de investigación de la Universidad de Alicante, con la profesora Eva Valero también, directora del Centro Benedetti. Mil gracias a todas, muchísimas gracias por esta fabulosa invitación de participar dentro de este seminario internacional, porque además encuentro en el programa nombres de académicas, de profesores, a quienes francamente admiro y respeto, y me da muchísimo gusto saber que están participando, que estarán participando de esta jornada. Y bueno, ya lo decía la doctora Valero, mi afán, mi interés es muy breve, es muy mínimo. Se trata particularmente, como ya lo decía, de poner en diálogo estos apuntes que ojalá sirvan de apertura, de buena apertura para las discusiones que se antojan de una alta calidad académica. Como todo panorama, ustedes lo saben, pues hay un gesto de injusticia y de ingratitud, porque en razón de los tiempos y de los requerimientos, pues uno tiene que ir, digamos, a salto de mata, muy a prisa, en fin. Sé que hay lagunas, lo reconozco desde el principio, pero tiene que ver pues con este hecho de la brevedad, en este caso una brevedad académica. Voy a comenzar con ustedes compartiendo entonces lo siguiente. Años antes de que los españoles arribaran a tierras mesoamericanas, comenzaron a revelarse ciertos presagios que inundaron de auténtico terror a los habitantes de la majestuosa Tenochtitlan. Ante la atónita y perturbada mirada del elegido pueblo del sol, se revelarían los augurios funestos. Ardió sin provocación aparente el adoratorio del dios tutelar Huitzilopochtli, destruyéndolo todo. Luego pasó así con el templo de Xiuhtecuhtli, que fue alcanzado por el rayo. Cayó después enseguida un cometa, o lo que parecía que este fuera, fragmentado en 3 partes. Después el agua del lago que rodeaba la ciudadela comenzó a burbujear como si hirviera, para enseguida inundar un caserío. Como todo presagio de la desgracia inminente, se escuchaba también el lamento de una mujer que lloraba y gemía por su descendencia. Mis queridos hijos, ya llega nuestra partida. Mis muy queridos hijos, ¿a dónde los llevaré? Como séptimo presagio, apareció una extraña ave en las redes de los pescadores, que fue de inmediato llevada a Moctezuma. El pájaro llevaba en su cabeza una figura esférica y reflejante, en donde el emperador, asustado,
advirtió partes del cielo en que se distinguía la agrupación estelar de los gemelos. Luego divisó un grupo de gentes corriendo como en preparación de una contienda bélica. Finalmente aparecieron también extraños seres, hombres encogidos del cuerpo y bicéfalos, que luego de ser vistos con asombro desaparecían de la mirada. Este conjunto de perturbaciones se resintieron como las auténticas marcas del anuncio desgraciado que estaba por venir. Las advertencias o presagios son elocuentes trazos, digamos, para nuestro provecho dramáticos en el sentido amplio del término, ya como indicios de la adversidad contra los mexicas, pero que también funcionan como una recia marca de los ingredientes tonales de la tragedia que iba a sellar el futuro, no solo de las tierras continentales recién colocadas en la geografía europea, sino también del mundo. La gran hazaña global de la travesía de Colón y las conquistas que vendrían con posterioridad daban un paso decisivo al resentirse como un encontronazo brutal en todos los órdenes que marcaría la historia planetaria. Al tratarse entonces de un evento traumático y definitorio, no hay manera de apartarlo del campo de la recreación ficcional, sirviendo como elocuente referencia en el corpus literario y en particular por el asunto que aquí se ocupa mediante sus formulaciones o tratamientos dramáticos. La esencialidad histórica que se presenta con un listado de vaticinios ante la catástrofe que se acerca puede localizarse sin mucho apuro en el relato de los códices. Allí se muestran esas señales del infortunio que se van revelando ante las miradas estupefactas de la colectividad y que se implantan en el sentido extremo de la pérdida del poderío mediante el resquebrajamiento de todo el imperio y más aún de la fractura total al orden de cosas hasta entonces concebidas a partir de una compleja cosmovisión particular. Bajo este trazo, podríamos establecer un atrevido paralelismo entre el momento que aquí se describe y las circunstancias del grave desconcierto que rodeaba el mítico pueblo de Tebas ante el acecho de la Esfinge, que devora a los hombres que no atinan a resolver sus acertijos, y la situación de hambruna que se resiente murallas adentro. En ambos casos hay desasosiego y confusión, pero mientras la aldea tebana es liberada, al menos temporalmente, del infortunio, entre la acción de Edipo y la destrucción de aquel ser mitológico, los mexicas serán testigos del derrumbamiento de todo su estatus y ya no tendrán más tregua, pues la literal demolición de sus templos servirá para la edificación de una otra radical organización. El universo mexica se viene abajo y sobre él irrumpirá de manera muy abrupta, como tiempo distinto, ya mediante la imposición del arcabuz, la espada y el crucifijo. Considerando como referente la más alta tragedia pericleana y apegándose en algún sentido al modelo propuesto por Aristóteles, el escritor mexicano Sergio Magaña escribiría Moctezuma II en 1953, que revive los momentos precisos antes de la llegada de Cortés a la gran ciudad. El dramaturgo se apega a la disposición poética que señala la unidad de tiempo que hace suceder los acontecimientos en el espacio de una jornada. Propone que el desarrollo dramático de la obra se lleve a cabo en una acotada temporalidad que inicia 24 horas precisas antes de que suceda el trascendental encuentro. Esta elección autoral, fechada el día 7 de noviembre de 1519, y que concluye al día siguiente, permite concentrarle al dramaturgo la línea anecdótica y redundar afortunadamente en la categoría de la acción, sin duda una de las más caras observaciones del patrón aristotélico. La unidad del lugar se fragmenta, llevándose a cabo la historia en diferentes espacios, sean abiertos o cerrados, que en su dinámica construyen una propuesta muy atractiva para los espectadores. El texto de Magaña revela revelar aspectos de la tragedia clásica al contexto mexicano de la conquista. El evento que fabula aprovecha diversos recursos trágicos cuyos tratamientos afianzan la obra en cuestión. En ella aparecen la premonición, el destino y la manera en que se revela de manera abrupta, propiciando una fractura en el orden conocido, o bien la caída del protagonista, quien representa a un grupo o clase política
que se enmarca en un ambiente de tiranía y conspiración. La traza del protagonista es altamente compleja. Por un lado, muestra una actitud rebelde ante la tradición mexicana, sacrificios humanos para aplacar la furia de las deidades. Se opone a la imposición de la fuerza bruta y quizá lo más peculiar ante el dibujo que de este personaje se tiene en la imaginería mexicana, desprecia la superstición que anuncia el futuro infausto de su pueblo. En contraste a su carácter humanizado, como político es astuto y representa a uno de los últimos de aquel linaje despótico de su clase. En Moctezuma II resulta muy oportuna la ausencia física de Hernán Cortés durante toda la obra y que bien porque estamos justo en la antesala de su llegada definitiva. Es, sin embargo, su evocación cada vez más elocuente, que alcanza las tonalidades del aliento trágico debido a lo que representa, es decir, la destrucción de la nación mexicana. La estatura del conquistador crece y se consolida mientras va desvaneciéndose la del Tlatoani mexicano. Conforme avanza la trama, se aprecia la manera en que cae en picada la figura del emperador. Ya en el primer acto se detallan cada una de las premoniciones que no atiende. La destrucción del vecino pueblo cholulteca en manos de los invasores. En el segundo acto es definitiva la imperiosa llegada de Iztlizóchitl, juegos convenencieros del poder dispuestos en su contra y reclama su legítimo derecho a la corona de Texcoco. En el tercer y último acto se le presentan al emperador las tres últimas señales de la tragedia. En principio, un espejo en donde él mismo advierte la imagen de la muerte, que muestra al Cristo agónico que lo conmueve. La imagen del Dios torturado perturba al Tlatoani, quien comienza a perder su propio optimismo, pues creía en la posibilidad de que los extranjeros venían bajo una consigna de paz. Sin embargo, la última y definitiva señal de la catástrofe será cuando, en esa misma reunión con su consejo, regresa la hermosa mujer mixteca que había sido enviada a Cortés como parte de una vianda de regalos. Ella se aprecia ahora carcomida por la viruela, es una masa envuelta de pus. Luego entonces concluye su reflexión en aquellos considerados dioses que son signos de la destrucción, que ya no hay tiempo para nada, las tropas ya vienen por la calzada de Iztapalapa y van consumiendo en desesperación al propio Moctezuma. Ahora, luego de reconocer los errores de su apreciación y en consecuencia su malogrado desempeño, intenta recapitular, se sangra las piernas en ofrenda a sus deidades para quizá recibir beneficio y protección, pero ya no es el momento. Un guerrero anuncia que ya viene Cortés con su hermano, con el hermano de Ixtlilxóchitl, a quien le ha prometido la coalición con Mixtic y con Xochimilco. El español ha negociado también con sus propios consejeros allí presentes, Culhuacán y Coyoacán, asegurando la adhesión de todos los pueblos del valle. Ya no hay nada que detenga a la máquina de la adversidad. Ha sido un tirano con sus vecinos y se encuentra hasta esos momentos instalado en la alta jerarquía, pero ha desoído el reclamo de sus más cercanos y permitido el crecimiento de las tensiones entre ellos a partir de un sinnúmero de inconformidades internas. Como resultado de su ibris, es traicionado por los suyos y sin desearlo, ha propiciado las alianzas militares ajenas al mando central de diferentes pueblos aledaños con las tropas extranjeras. Como consecuencia, es orillado a la ruina, pero su caída, apegada a la observación aristotélica tan cara para Sergio Magaña, no será individual, sino que con ella arrastrará el imperio. Texto, las ancianas, una suerte de oráculo coral de resonancias poéticas, caen de rodillas, mudas de espanto y de tristeza, ya se advierte que llega. Por otra parte, la pieza Corona de Fuego de 1960, escrita por Rodolfo Sigli, refiere el momento histórico del encuentro entre ambas figuras, Moctezuma y Cortés, pero ahora no solo con la presencia de este último, sino también acompañándole otros capitanes
Usigli es considerado como la voz fundante del teatro mexicano moderno por sus importantes aportaciones al drama nacional y la vuelta de perspectiva en su afán desvelador ante el discurso de la oficialidad. La discusión acerca de la identidad mexicana, siendo, como sabemos, sus obras más estudiadas, El gesticulador o Corona de sombra. En Corona de fuego, la segunda de su proyecto como trilogía, tiene rasgos de composición irreemplazables. Derivado de sus entusiasmos ensayísticos y para participar de un diálogo crítico con sus disidentes, Usigli acompañó algunas de las publicaciones de sus obras con explicaciones acerca de las circunstancias suyas que dieron motivo para diversas composiciones dramáticas. Críticas como referencias anecdóticas que acompañan su Corona de fuego, coloca algunos apuntes del teatro en general, la ruta de su escritura. Este autor refiere el interés de apego al modelo griego, pues declara que en el episodio histórico de la conquista mexicana se encuentran, dice él, los suficientes ingredientes tonales que le permiten concebir y trazar la tragedia. Su idea no es de reconstrucción pretérita, sino que es presencia de actualidad, como parte esencial que se nutre de la expresión religiosa y nacional, de la lucha del hombre contra el destino trazado y la destrucción. Usigli se refiere a Aristóteles en el primer elemento esencial de la tragedia como la anécdota y el segundo, el carácter del protagonista. En ese sentido, y bajo su mirada, nuestro autor encuentra en la historia un espacio idóneo para trazar el dibujo de las fuerzas contrarias que marcarán el triunfo de la adversidad para la nación mexicana. Esta condición, el carácter del personaje central, quien se debate entre las dos cerradas posibilidades que se le presentan, valientemente a los suyos en atención a los consejos de sus allegados o, por otro lado, preparar una bienvenida al extranjero como prueba de amistad y, ante todo, como acción que pueda servir de atenuante frente a la probabilidad de la invasión. Usigli es juicioso respecto a que el teatro no es una lección de historia, sino un artefacto cultural que se deriva de hechos históricos, pero que coloca de tal manera sus elementos para fabricar un discurso distinto, mediado por la ficción y la esencialidad dramática, es decir, que resuelve convincente para su desarrollo en la escena. Sus piezas, en particular Corona de Fuego, parte del problema de la dualidad de conflicto, dualidad de teogonías, dualidad de razas, de lenguas, de héroes o aspirantes a serlo, de voces corales, de crecimientos de culturas y visiones del mundo, de imágenes verbales, de sensibilidades, de actitudes ante la vida y la muerte. Usigli reconoce cierta correlación genérica entre la tragedia de Argos y la americana y explica, cito, las afinidades del griego y el azteca en materia de organización religiosa y social permiten apreciar, si no una identidad, sí una semejanza, un aire o una brisa de familia en las actitudes de uno y otro ante la vida, una sola religión y una gran diversidad de dioses. Fin de la cita. En Corona de Fuego no es Moctezuma el protagonista, este ya ha expirado, sino es ahora el turno de Cuauhtémoc, su último sucesor. El giro actancial plantea entonces la cuestión para determinar si este protagonista posee estatura trágica, pues a su arribo al episodio histórico dramático ya se han echado en juego todas las suertes en contra de los mexicanos. El personaje en el drama propone una mirada no hacia el futuro del pueblo que acabará sometido violentamente, sino hacia el sacrificio que afecta su propio cuerpo físico, como ejemplo de la devastación. El joven y valeroso Cuauhtémoc es la proyección de la pureza y estatura autóctona y se sabe conocedor de que la resistencia heroica al martirio lo coloca como vencedor de la contienda, piedra angular, ejemplo para su estirpe. Y tan es así que en las expresiones más actuales
de los pueblos originarios mexicanos contra los despojos, contra los desplazamientos forzados y demás injusticias, la figura de Cuauhtémoc sirve de referencia e inspiración. A la muerte de Moctezuma y Cuitláhuac, ciertamente Cuauhtémoc, sino una corona que se está deshaciendo en pedazos. Su elevación al poder de mando solamente servirá para justificar su propia caída, ya considerada por la profecía simbólicamente implícita en el nombre del joven general, águila que desciende. Sangre, fractura, devastación y muerte son lo que acompaña su desplome. Ya no hay ni vasto imperio ni respeto por la institución soberana. La elección del sacrificio como pasaje climático en la tragedia usigliana asume a Cuauhtémoc a la categoría de héroe trágico elevado por su pureza de linaje y su disposición para cumplir con su destino. Lógico, ante el temperamento del héroe, resuelve el dilema de la historia acerca de la aparente pasividad del guerrero y coloca a la raza sometida, que no sumisa, en una eficaz proyección hacia el futuro mediante la capacidad de silencio, intromisión y resistencia. Su texto en la más clara línea de la ficción inventiva y, por lo tanto, llevado al terreno de lo posible, cuando exclama enfático, dice Usigli, no soy historiador, sino dramaturgo. Sergio Magaña reitera el empleo de la ficción que cruza el marco del dato histórico para traerlo a la escena y lo justifica diciendo, usamos nuestro derecho a la licencia literaria para convertir los acontecimientos históricos, siempre vagos y subjetivos, en un hecho teatral concreto, de que la historia, conjunto de datos falsos, hacemos una obra de arte que es la única verdad. Esas son las palabras de Sergio Magaña. En su obra, Cortés y la Malinche, de 1967, y que lleva como subtítulo Los Argonautas, insiste en el paralelismo de la gesta en México con el referente cultural griego. En esta obra, dividida en dos partes, Bernal Díaz establece un lazo de cercanía con los espectadores y bajo una fórmula didáctica de explicación les confiesa su apreciación del capitán español como aquel navegante de la Cólquida. Cortés podría ser Jasón si somos comparados con los argonautas. Tú, Malinche, hija de Coatzacoalcos. Tú, Medea, hija de Colcos. El perro fiel, la maga hechicera que ayudó a Jasón a conquistar el vellocino de oro, sin otra esperanza que la gloria del héroe, por él traicionarás a tus hermanos y matarás a tus hijos. El tratamiento general de este otro texto de Magaña se nutre de anacronismos y rupturas espaciales y temporales que resultan en una obra ágil y fársica en algunos pasajes y muy reflexiva en otros. Esta oscilación redunda en un dinamismo que captura la atención, pues plantea soluciones inventivas, provocadoras, histórico. En este tablado del ingenio se erige la figura de la Malinche, intérprete que sirve de enlace entre los españoles y los indígenas. Ella manifiesta un amargo rencor hacia su pasado infeliz por no haber contado con el cariño de su madre, quien a la muerte del progenitor la echó como una basura, obligándose entonces a pasar de mano en mano, vendida como fardo. Por eso en Hernán Cortés encuentra un refugio. Ella se sabe útil y aplica su conocimiento de lenguas que bien aprovecha el militar. Entre ambos se produce una fascinación. Malinche es bautizada como Catalina, el nombre de la consorte auténtica para hacer enfadar a Cortés, pero luego él la renombra como Doña Marina. Sin embargo, mientras que ella se enamora auténticamente, él solo la utiliza como descarga de su fogosidad sexual. Cortés le dice con desdén, criatura inocente, yo estoy haciendo historia y tú me hablas de amor. Doña Marina finalmente se libra del compromiso con el pueblo mexica, pues se reconoce como una extranjera, igual que aquellos que llegaron en los galeones. La calteca se fortalece y sus caciques se organizan para derrotar
a los déspotas de Tenochtitlan. Sentados frente a un tablero de ajedrez, Moctezuma y Cortés mueven las últimas piezas. El juego de mesa emula la contienda en la que van venciendo los españoles. Como gesto estertorio, una última sonada por parte de los indígenas se resiente. Alvarado exclama con horror el levantamiento y obliga a la tropa a recular. Moctezuma ha muerto, pero Cortés llora su noche triste, equiparando la fiereza en ambos bandos. Finalmente, Bernal Díaz del Castillo toma su tintero y apura la redacción de la crónica antes de que caiga el telón final. En el caso del drama en 3 actos, La Malinche o La Liesta Verde de 1958 de Celestino Gorostiza, su tratamiento está confeccionado bajo un modelo melodramático y como tal, ávido de exaltar el rasgo de carácter emotivo tanto de la protagonista como de las condiciones. El procedimiento dramatúrgico decide mostrar la atracción física entre la protagonista y el extremeño. Gorostiza describe en la didascalia cuando ella aparece ante militar. Se miran largamente con admiración y simpatía. No es solamente el flechazo de un hombre y una mujer, sino el impacto de 2 mundos predestinados el uno para el otro que se encuentran por primera vez. Y es que la propuesta del dramaturgo está encaminada a escudriñar en la parte sentimental del episodio. Focaliza la individualidad y justifica desde allí la razón del despliegue amoroso iniciado por primera vista y consumado en la procreación interracial representada en Martín Cortés. Los breves pasajes donde aparece Cuauhtémoc en esta obra son de un tono más asertivo, menos manipulado. En ellos se reflexiona a partir del auténtico sentir de una juventud enfrentada al poder radical y ajeno y evocan un futuro promisorio que aquí en esta obra no se va a alcanzar. Al joven guerrero no le resulta distante la tiranía de los suyos contra otros pueblos vecinos y se sugiere estar en contra de la marca de opresión tributaria que ha hecho cada vez más poderosos a los mexicanos. Es crítico con su linaje y a la vez esperanzado en un posible viraje político. Los jóvenes estamos trabajando por cambiar las cosas, por lograr que los mexicanos nos estimemos y nos respetemos unos a otros. Visión contrapuesta a la percepción de Malinche. Me parece que el ardor de los jóvenes les hacen desear batallas innecesarias. Mediante estos pasajes realizados en un ambiente confesional e íntimo, hay un contrapunto generacional. Ella se abre a la presencia extranjera y considera posible un cambio hacia una auténtica unidad y concordia entre los suyos. Malinche se envuelve en repudio e introspección. La figura enérgica de Cuauhtémoc se asume valerosa ante el suplicio a que habrán de someterlo para que informe el lugar de un inexistente tesoro escondido. Él mismo se despoja de su indumentaria de monarca y semidesnudo marcha por su propio pie hasta el lugar de castigo que habrá de servirle de expiación. El cautiverio y el consabido sacrificio no doblegan al temperamento del joven emperador. El tratamiento que da a este personaje, a Cuauhtémoc, el dramaturgo Salvador Novo, en Cuauhtémoc y Eulalia de 1985, también reconoce su arrojo. Eulalia Guzmán Barrón fue una maestra y arqueóloga que en la década de los años 40 estuvo a cargo de la búsqueda de los restos del insigne Tlatoani en el pueblo de Izcateopan, en el estado de Guerrero. En el diálogo de Novo, ella habla con un joven lugareño para que le ayude a recobrar el camino al pueblo. Describe al héroe perdido como un príncipe joven que se rebela contra la cobardía de los conformistas, de los que aceptan por imposición el yugo extranjero, que se enfrenta a los dioses rubios, dueños del rayo y del hierro, y que, con armas desiguales, lucha contra ellos. En la brevedad del texto, la réplica anacrónica pero audaz, donde se refiere el joven y la inutilidad de la búsqueda del cadáver, ya que el héroe, según el propio joven, no ha muerto,
pervive en la lucha contra la colonización y el afán extranjero de dominio. El joven expresa en algún momento que ni Cortés ni Maximiliano lo equiparan. A pesar de las continuas vejaciones, explotaciones y humillaciones a través de los siglos, ese no morirá nunca. Las ideas del joven impetuoso han sorprendido a la funcionaria, quien terminará aún más pasmada. ¿Qué extrañas cosas dices? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ah, nos tuteamos. Como quieras. Puedes, por ejemplo, llamarme Cuauhtémoc. Parte, el narrador y ensayista Carlos Fuentes publicó en 1970 su drama titulado Todos los gatos son pardos, un largo texto concebido en 9 cuadros y un movimiento dramático final altamente sugestivo. Esta pieza se trata, como él lo comunica, de una respuesta a sí mismo acerca del acontecimiento de tan contundente trascendencia. Su revista de la historia lo invita a reflexionar acerca de, dice Fuentes, que debió aprender la lengua de los amos y dirigirse a ellos con elaborado respeto, rezo y confesión, circunloquios, abundantes diminutivos y, cuando el Señor da la espalda, con el cuchillo del albur y el alarido de la mentada. Fin de la cita. Aquí, la experimentación del autor va dirigida a escudriñar en el origen de alguna conducta que, según él, apuntaría hacia un perfil de lógica y su apreciación y contrapunto de lo español, que apoyarían la edificación de cierta esencialidad. Fuentes intenta encontrar derivados del presente, considerando la historia mexicana a partir de la derivación luego de aquellas concepciones de mundo entreveradas por la violencia. Para él, Moctezuma resume el poder de la fatalidad, mientras que Cortés representa el poder de la voluntad puesta a toda prueba. Entre las dos orillas se erige un puente a partir del ejercicio de la lengua de enlace propiciado por Marina. La Malinche, por otro lado, menciona Fuentes, deriva en malinchismo, término todavía ahora utilizado con desprecio. Sin embargo, ella reúne con su voluntad y por un instante ambas esferas. De esta compaginación de mundos surge la contraposición de proyectos que elevan la tragedia, otra vez la tragedia que ya mencionaba Usigli y Magaña. Es la voz de la necesidad humana que en paradoja servirá para edificar la idea de modernidad. El drama se erige con un tono de elegía. La dubitación, la pesadumbre y las señales del infausto marcan los episodios. Marina, la huérfana Malintzin, paralelo aquí también a la castigada Antígona, encuentra su destino bajo el signo de la reyerta. Ella hace vocación de su sapiencia ancestral en esta nueva patria afincada en la sangre. El dicho de que todos los gatos son pardos, como bautiza Fuentes su pieza, refiere a la facilidad de engaño por un impostor, pero también puede comprenderse como la semejanza entre aparentes desiguales. La paradoja de la o las conquistas se explica, dice Fuentes, como que un día nosotros también fuimos extranjeros y conquistadores de esta tierra, en eso nos parecemos a Cortés y sus hombres. En palabras de su personaje. Es pues en la oscuridad de la noche o en la falta de luz donde no se perciben las diferencias. En ese sentido, puede entenderse que los unos o los otros mexicanos en esencia son o fueron semejantes. Los conquistadores profanan templos y derrumban ídolos supremos. Los mexicas de esta manera pasarán de una tiranía a otra, replicando el ciclo de la violencia. El nuevo tiempo no será más promisorio. Viene la hediondez y la hambruna durante los 80 días que duró el cerco en la ciudad otrora majestuosa. Y Marina anuncia el alumbramiento. La cito. Oh, sal ya, hijo mío, sal, sal, sal entre mis piernas. Sal, hijo de la traición. Sal, hijo de puta. Sal, hijo de la chingada. Parte, aunque el director y actor Mauricio Jiménez haya realizado diversos espectáculos escénicos elogiados por la crítica, se le recuerda por una versión del tema en cuestión en la obra Lo que cala son los filos. Una de las observaciones a este montaje de entonces consideró la vitalidad,
la sátira colocada en el punto preciso y el despliegue de la puesta a partir de ingeniosos trazos coreográficos mostrados con la carga energética actoral derivada de ciertos aspectos de la técnica de biomecánica meyerholdiana. A diferentes localidades en su momento, el espacio escénico elegido por la compañía representaba en sí mismo un reto genuino. Para el caso se consideró el cajón de la escalera del Museo del Carmen en la Ciudad de México, que habría de ser domeñado por la compañía. A decir del crítico Bruno Bert, la obra mantuvo el interés de una línea narrativa poco convencional acerca de la conquista, teniendo por sabido los elementos anecdóticos principales por parte de los asistentes. Esta elección prescinde de datos y presentaciones obvias, atendiéndose con mayor libertad creativa a alternar tiempos, jugar con la ironía, romper esquemas convencionales de exposición, incorporar generosamente el tono humorístico y, en definitiva, conseguir un juego de imágenes que muchas de las veces se apoyaron con el uso de la música en vivo. Noche de Hernán Cortés, de 1992, la personalísima escritura de Vicente Leñero. El protagonista está convertido en un anciano a punto de morir, a pesar de que apenas cuenta con 62 años. Desde su retiro en Castillejo de la Cuesta, Cortés intenta afianzarse a diversos personajes de sus correrías en las Indias, físico y sobre todo mental, traslapa en su memoria el tiempo y espacio de sus acciones, en donde pervive no el afán documental histórico, conocido en otras de las piezas teatrales de este importantísimo dramaturgo, sino la simultaneidad anecdótica y la alocada libertad que encuadra la ficción. Esta elección de autor le permite construir un personaje desdoblado, multiplicado en diferentes momentos de su vida, durante el aguerrido y atractivo gañán, hasta el ambicioso militar a toda prueba, y finalmente el cascarrabias impaciente y decrépito en que se ha convertido. Desde el confinamiento, Cortés dicta a su secretario, a quien llama indistintamente como Pancho, Gómara o Bernal, algunas de sus hazañas pretéritas con la idea de corregir los errores o enaltecer ciertos pasajes y, en definitiva, dejar un testimonio, digamos, a modo, esperando una retribución más noble por parte de la historia oficial. Este capricho solo expone el detrimento de su salud, el infecundo esfuerzo por manipular los actos y la soledad en que se encuentra recluido. Un enano que no articula la palabra, a partir de algún cretino de Velázquez o bufón cortesano, se pasea por toda la escena dando marometas, riendo como idiota, burlándose, fisgoneando o jugueteando. Su participación exalta el tono fársico de la exposición y funciona en algún momento como enlace entre escena y escena. En la pieza no se excluye la acción de intercambiar oro por cuentas de vidrio, que hace referencia a la ingenuidad de los originarios en contraste al embuste de aquellos extranjeros, o el escándalo de la tropa española ante la práctica antropofágica, que sirve como muy buen pretexto para el sometimiento de estas criaturas consideradas desposeídas de alma. Tampoco hace falta la presencia de Malintzin, la querida de Cortés, tratada así en esta obra como la querida, quien dará a luz a su primogénito con escandalosos alaridos. Y menos aún se esconde la hipocresía del capitán cuando se refiere a doña Catalina Suárez, su esposa, como una auténtica hija de puta. Y le dice así por dejarse venir desde Cuba sin su consentimiento, pero a quien frente a frente le refiere como, con orgullo o aparente orgullo, con hipocresía diría, mi legítima y amantísima esposa. Por su carácter caprichoso o hasta frívolo y el resumen de sus acciones, es pues que Diego de Velázquez acusa a Hernando de Cortés ante la corona española. En 1992 se llevó a cabo la conmemoración del 5º centenario, bautizado Buscando la Corrección Política, como el encuentro de dos mundos, impulsada por España, pero replicada, al menos en el ámbito teatral, en varios países latinoamericanos alineados para la ocasión. En aquella fastuosa iniciativa presupuestal, no alejada de controversia, es donde se coloca esta obra de Leñero,
y encomendada para la ocasión. Sin embargo, pocos años antes, Sabina Berman había estrenado Águila Sol de 1984 bajo la dirección de Abraham Oceransky. El texto, según la propia autora, se fundamenta en la visión de los vencidos del historiador León Portilla, razón por la que atiende al punto de vista de los conquistados para narrar el episodio. Su propuesta, explica la propia Berman, dice, la obra emplea recursos del teatro callejero actual, especialmente del tipo del merolico, de las danzas de indios contra cristianos y de las representaciones de la crucifixión en Semana Santa, ambas nacidas en la colonia, emplea también el canto, etcétera. Eso es lo que menciona la autora. La puesta de estreno se sustentó en las destacadas habilidades del elenco, realizando un montaje muy austero en la producción, pero altamente atractivo tanto por la propia dirección de escena como por el desempeño del conjunto. Habiendo sido espectador yo de aquel montaje, la nota de Leñero al respecto, quien dice que, cito a Leñero, aunque Águila o Sol está llena de buenos propósitos, la profusión de recursos empleados, movimientos coreográficos, danzas y hasta mariachis acaba ahogando el tema central. Fin de las palabras del maestro Leñero. Y concluye Vicente Leñero afirmando enseguida que, lo vuelvo a citar, dice Leñero, ciertamente este género de teatro que Berman dejó de escribir desde el 85 no es la mejor vena de la escritora. Fin de la cita. Años después, Víctor Hugo Rascón Banda concibió en 37 escenas su ocurrente pero crítica pieza La Malinche, publicada en 2000, que aborda la figura histórica, acontecimientos del acontecer mexicano de su momento, concebida como un mapa de intersecciones, palimpsestos, desdoblajes y otros atractivos recursos muy abiertos a la reinterpretación. Esta característica de la textualidad literaria aprovechó el director austriaco Johann Kresnik, quien fue el encargado de llevar a cabo el montaje de estreno en la Ciudad de México en 1997, construyendo a su vez más significaciones controversiales, pero auténticamente espectaculares, es decir, provocando intencionales reacciones en la audiencia. A partir de algún reconocible zafarrancho producido en el Congreso de la Unión, el Palacio Legislativo de México, ante la iniciativa de colocar o no el nombre de Malinche en los muros del recinto, la obra destapa una cloaca de improperios, discriminaciones de diversa índole, racismo, machismo, corrupción política, etcétera, que han estado presentes en la historia de la nación y verificables todavía en los días que corren. En La Malinche no sorprende la habilidad del manejo dramatúrgico, pues mucha de la producción de este autor estuvo enfocada en la transposición de ámbitos jalonados de lo popular, lo místico, histórico o periodístico, actividades también sumadas a la revisión de documentos de diversas consistencias y orígenes, pero empleados como materiales no para la reproducción fidedigna, sino como objetos utilizados para la construcción de la ficción. El cuestionamiento acerca de la identidad se trenza en esta obra con discursos, con diversos eventos muy bien conocidos en el ámbito de lo público. Así aparece la referencia al Tratado de Libre Comercio, al TLC, de aquel entonces entre México, Estados Unidos y Canadá, signado en el periodo del presidente Salinas y que abriría la etapa neoliberal con los desastrosos impactos en el orden económico y cuyos efectos se proyectarán. Hay espacio también para anunciar el levantamiento armado del llamado subcomandante Marcos de 94 y la causa de los pueblos originarios, así como para refrescar la matanza de Acteal perpetrada por paramilitares en 97 en el sur de México, una de las zonas más deprimidas y olvidadas para todos los gobiernos. La intención de estas alusiones es para colocar, a fin de cuentas, el pozo sin fondo acerca de la cuestión mexicana. Luego del recorrido a través de la memoria que hace Malinche ante una psicoanalista
por medio de escenas muy dinámicas y ciertamente algunas algo imprecisas, se logra al final articular y expresar su deseo máximo. Malinche, ante la psicoanalista, le menciona que pues ya no desea que su figura, que su nombre aparezca en los muros de San Lázaro con letras de oro, pero que tampoco quiere ser motivo de que las críticas continúen. Para Lauriet Seda, la Malinche de Rascón establece un contigo diálogo con Águilo Sol de Sabina Berman, teniendo en cuenta que, dice Lauriet, ambas obras se cuestionan las nociones de la verdad y la mentira, la realidad y la hipocresía, constantes en las visiones sobre la historia, la política y la sociedad mexicana. En Águilo Sol de Berman se propone que no existe una sola y única verdad, sino múltiples puntos de vista sobre la conquista de México. Con desenmascara la hipocresía de los políticos que manipulan la imagen del país e implícitamente critica a los grupos étnicos que se forjaron durante la época de la conquista y que perduran hasta el presente. Esta incompleta panorámica, quise tener en cuenta muy brevemente dos referencias que obligarían a ensanchar el objeto de estudio, puesto que dan su singular mirada a la conquista, pero más allá de Tenochtitlan. Estas piezas dramáticas tienen en cuenta el sucedido, pero ubican ya la trama en otros territorios y narran las asechanzas violentas con el claro afán de expansión de dominios. Por su carácter descentrado, tanto por el enfoque de la temática como por el origen de las autorías, las obras de este corpus periférico pues resultan, al menos en México, mucho menos conocidas. Cabría entonces mencionar la pieza Nuño de Guzmán o La Espada de Dios 1994, Bautista. El drama refiere a la expansión de soldados españoles comandados por Nuño Beltrán de Guzmán en 1529 en aquel vasto territorio conocido entonces como la Gran Chichimeca. La tropa realizó la expedición con afán de gloria y riqueza todavía más desmedida, en parte apoyándose en la determinación de la corona que pretendió controlar el poder de dominación de Cortés. Luego de su accidentado arribo a tierras continentales y de desempeñarse como gobernador de la provincia del Pánuco, Nuño emprendió el viaje por la geografía occidental mexicana, acompañado de 10,000 hombres, en su mayoría indígenas aliados. En su viaje a Occidente, Nuño ya tiene la fija idea de ampliar la invasión. Encabeza el avance lleno de excesos, utilizando una táctica militar basada en dar sitio a las poblaciones de indios, apropiarse de los cultivos, incendiar asentamientos y aplicar tormenta a los caciques. En la obra dramática de Castillo, el militar se encontrará con Calzonsi, el señor de Mechoacán, a quien tortura para que le revele el lugar donde esconde las riquezas. La ingrata declaración que refiere la ausencia del preciado metal en esas tierras más occidentales conducirá a su cruel martirio y asesinato. Y aún con la obtusa ilusión de alcanzar poderío, Nuño se dirigirá al valle de Atemajac, en donde no hay palacios ni ciudadelas como Tenochtitlan, pero sí lo que hay son ríos prodigiosos y poblaciones acostumbradas al servilismo y al trabajo. El conquistador Nuño pretende emular la hazaña de Cortés y da nombre entonces al lugar recién encontrado como la Nueva Galicia, propiciando un primer asentamiento a la Guadalajara que se conserva hasta nuestros días. La resistencia indígena, sin embargo, fue cruenta, comprendería largas décadas de batallas intermitentes, siendo la más famosa la del Mixtón, emprendida por chichimecas como reacción al salvajismo de los conquistadores en sus terrenos. En la pieza teatral, el recio y testarudo carácter de Nuño de Guzmán, el trastorno de la guerra, la muerte, la enfermedad y, ante todo, la codicia. Las expediciones suyas no fueron en principio ordenadas por España, sino realizadas por iniciativa personal
a fin de acumular riqueza y estatura. Ya Bartolomé de las Casas, en la parte de su brevísima relación dedicada a la Nueva España, el Pánuco y Jalisco, expresa horrorizado la cacería emprendida por Nuño y sus hombres, quienes también erraban a los indígenas tomándolos por esclavos. En la realización de esta empresa de dominio, dejó caer pues el ardor aprendido o resentido contra los originarios. Nuño Beltrán cree en el apoyo de la intermediación divina, en quien confía, guía sus pasos y, según él, habrá de premiar sus acciones. Hay que tener en cuenta que cuando Nuño llega a Jalisco, la noticia de la gesta sangrienta de Cortés ya se había expandido y había pánico entre los pobladores. A su vez, la organización interna en las provincias, incluyendo la militar, estaba muy limitada. Por tales razones, resultará que los desventajosos enfrentamientos serán ineficaces para los auténticos vecinos. En la práctica militar, muchos indígenas huyeron hacia puntos más alejados. Como un recurso de contrapunto en la obra que permite a la vez dar a conocer al espectador algún pensamiento del protagonista, vale de un bufón. Este gracioso, como elemento jalonado del teatro áureo, exclama, reclama o subraya las acciones de su patrón, a quien le sirve de compañía y como entretenimiento. En su ausencia distractora, el humorista pronuncia versos escatológicos de Quevedo o hace alusión al bardo de Inglaterra, trazando una intencionada dislocación de las referencias culturales que se asoman en este texto. Estas marcas anacrónicas puntean notas un tanto más alocadas en la obra titulada Los Endemoniados, de 1990, de quien esto lea ante ustedes. Aquí la tropa de españoles, por ejemplo, aparecen en la escena previa a la fundación de la Nueva Galicia, montados en ruidosas bicicletas y vestidos como jugadores de fútbol americano. Confunden al iracundo Nuño, que respinga cada vez que le mencionan a Cortés y prácticamente padece demencia al grado de vivir entre alucinaciones. Para callar las voces que hacen eco en su cabeza, trueca sus pensamientos en violencia viva, como cuando lucha con personajes imaginarios que proyectan sus imágenes amplificadas en todo el escenario. En esta pieza solo es por la vía de la incongruencia que puede explicarse la intimidación llevada hasta el terrorismo y el derramamiento de tanta sangre. Aunque algunos pasajes derivan de las violentas jornadas y la campaña espiritual hacia o contra los indios que se narran en la crónica miscelánea del franciscano Antonio Tello, el texto dramático conduce a la esfera del completo desatino que de forma tan obvia no pretende alinearse a la precisión de la realidad histórica, sino más bien valerse de la incongruencia e irracionalidad desbordante. Por eso, en esta obra, la vieja múltiple entra y sale de escena sin justificación que valga, a veces es invisible para algunos, otras veces juega hasta con el propio Nuño, y a veces aparece seductora ante el propio Chirinos, quien la posee sexualmente sin darse cuenta de que se trata de una anciana, sino hasta que ella, con elocuente sarcasmo, se lo hace saber. La mujer, la vieja múltiple, en algún pasaje, también hace un particular y grotesco, digamos, pase de lista, que refiere primero a generales como Belalcázar, a Jiménez de Quesada, para luego incorporar al comendador de Ocaña, al personaje de la obra de Lope. También menciona al Marqués de Sade, a Alfredo Stroessner, el padre Ubú de Yarrí, la Guerra Civil Española, el Ayatollah Khomeini, Pinochet, Hernán Cortés y los hooligans, Anastasio Somoza, Joseph Stalin, y hasta un quimérico matrimonio consumado entre Thatcher y Ceausescu. A Luis Echeverría, quien fuera secretario de Gobernación de México cuando sucedió la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en 68, y con quien, siendo ya presidente del país, sucedió la carnicería contra jóvenes de aquel jueves de 71. Si bien en el ejercicio cultural de esta pieza, la historia no se traza con finalidad didáctica o ilustrativa, sino como atractivo dramático
en beneficio de la invención. El afán llega ya a desfigurar bajo antojo, falsear el dato, superponer planos discursivos, apelmazar pasajes, abrir incógnitas. Así es como termina mi panorama, mencionando que ante el evento de monumental consecuencia que se ha estado refiriendo, la dramática y la derivada cuestión espectacular rebuscan en líneas de experimentación que van deliberadamente al encuentro del riesgo. Con la dilatada producción se demuestra, en todo caso, la riqueza del asunto en el Teatro de México, su pericia y la amplitud estilística a partir de la seducción temática y el arrojo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Hugo. Ha sido un panorama que decías incompleto, pero que ha sido completísimo, con títulos, como decías, fundamentales, pero también con títulos que yo por lo menos desconocía y que me parece que completan efectivamente esa imagen desde el centro y la marginalidad también, o la periferia de la idea de la conquista. Mónica, si quieres, vamos en los minutos que nos quedan con preguntas o cuestiones, si hay. Preguntas no hay, lo que hay son felicitaciones, Hugo, te felicitan por este excelente marco de referencia, ¿no? Que nos has establecido, un marco que nos va a servir para discutir, ¿no? En todas las mesas de trabajo, te dan recuerdos de muchas universidades, desde Guadalajara, y sí que se queda el turno abierto, no sé si te saludan desde muchas universidades que te están viendo, no sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta, no... Mientras están lanzando preguntas, Hugo, yo quería así comentarte. Sabía de la obra Lo que cala son los filos, porque además Alejandro Ortiz también hizo una reseña sobre esa obra cuando se puso en escena. ¿Se llegó a publicar esta obra? Sí, sí, está publicada y esa es una aventura porque luego son espectáculos confeccionados para la escena y que luego ya no tenemos la manera de poderlos tener en papel, digamos, en un soporte. Ediciones El Milagro la tiene publicada en una antología que realizó, si no me equivoco, José Ramón Enríquez, y que está, bueno, está en biblioteca, está disponible y en Ventura, allí aparece el texto ya publicado, ¿no? ¿Y el tuyo de los endemoniados? Bueno, sí, ese tuvo una edición muy, muy chiquita en su momento, a finales del siglo pasado. Se publicó y ha circulado, no ha tenido una segunda edición. Aquella edición se agotó. Es una edición muy modesta, pero hecha con mucho cariño por gente como Felipe Galván, investigador también de la Universidad de Puebla, y que estamos buscando encontrarle salida porque sí que la han montado. Ahora mismo hay un montaje en la Universidad Veracruzana de la obra que hemos visto por streaming, pero no hay acceso, digamos, al material. Muchas gracias, Hugo. Porque además, quizá lo que nos está aportando también Internet es precisamente la posibilidad de ver algunas puestas en escena, claro, si no en vivo, por lo menos hacernos una idea de lo que puede ser esas obras puestas en escena. Entonces, nos interesa mucho también toda esa recopilación de una base de datos virtual en torno a la representación de las obras, efectivamente. Vamos a seguirle la pista a esa puesta en escena de la Veracruzana. Sí. Hugo, tenemos también alumnos conectados de educación, donde tienen asignaturas de teatro infantil y juvenil. Entonces, bueno, tu libro del teatro para niños en México, bueno, es lectura obligatoria. Yo para mí, junto al de Josefina Bruno, yo creo que sigue siendo el estudio más completo, porque el teatro en México sí que es verdad, el teatro para niños y jóvenes tiene vitalidad, pero en mi opinión tiene son poco los estudios, ¿no?, dedicados a este tipo de teatro, que yo considero que tiene una vitalidad. Entonces, no sé si consideras que hoy en día, aunque tu libro es de 2002, sigue teniendo calidad el teatro infantil y juvenil, y si piensas que esa línea de recuperar personajes de la conquista, como nos has hablado en literatura más canónica, también se sigue dando en ese tipo de teatro. Sí, sí, claro, el trabajo que está haciéndose en la dramaturgia para las jóvenes y pequeñas audiencias
Es súper importante en España, por supuesto, en América Latina y particularmente en México. Tenemos una carpeta impresionante de dramaturgas y de dramaturgos que han estado escribiendo al respecto. De ahí yo quisiera mencionar y reconocer el esfuerzo que desde España ACITEG ha estado haciendo, impulsando no solamente la creación de espectáculos, sino también la propia investigación y la dramaturgia. Tienen una colección de libros imprescindibles para cualquier biblioteca donde se esté trabajando el tema. De ahí mismo mencionar que se publicó muy recientemente mi volumen que tiene que ver con teatro, migración, México, Centroamérica, Caravana, Estados Unidos. Está allí, pero es producto de la fortaleza de las propuestas dramatúrgicas de dramaturgos, dramaturgas mexicanas. Sí, publicaron también en 2014 el de García Santamaría, que es la perspectiva de dramaturgia de México, también de una mexicana que también ganó el premio de ensayo de ACITEG. Sí, exactamente, sí. Bueno, también. No sé si por YouTube simplemente te mandan felicitaciones y recuerdos de un montón de universidades, no plantean ninguna duda. Alejandro Ortiz apunta que la obra que habéis comentado está publicada en el Teatro para la Escena de la antología de José Ramón Enríquez y en principio comenta que está publicada ahí. Pues no hay más dudas, Beatriz, entonces simplemente eso, recoger todas las felicitaciones desde la Universidad de Guadalajara, desde el Sur, desde muchas universidades por todo el mundo reconoce que ha sido un marco de referencia, yo creo que idóneo y perfecto, ¿no?, para todas las reflexiones que vamos a ver en estos 3 días de seminario y todas las obras, y yo creo que encaja perfectamente en este seminario. Bueno, Cecilia Udave, desde la Universidad de Guadalajara, gran amiga también de la Universidad de Alicante, la que queremos mucho, y el Centro Benedetti te da un gran panorama, también te da recuerdos y te felicita por este panorama, yo creo que excelente y un marco perfecto para nuestro seminario. Entonces, gracias. Reitero lo incompleto del recorrido. Soy consciente y además es que hay bastante material, son muchas cosas con las que me he encontrado. En el siglo XIX hay aportaciones, luego hay muchos más autores, pero luego yo también quise como dejar un poco al margen a aquellas dramaturgas que van a ser eje de la discusión dentro de este seminario. Entonces, digamos, para no repetir, y además estoy convencidísimo que lo harán estupendamente mejor, es que lo he dejado un poco al margen. Muchas gracias, Hugo. Quizá deberíamos, no sé, a mí me gustaría terminar con una frase que tú decías, que incorporabas de Magaña, esa idea de que el teatro lo que hace es convertir los acontecimientos históricos siempre vagos y subjetivos en un hecho teatral concreto, ¿no? Me encanta esta idea de Magaña, que creo que de alguna manera es lo que nos has demostrado a través de esos grandes autores del siglo XX mexicano, desde sus estéticas y desde su perspectiva del teatro, pero al fin y al cabo haciendo esa paradoja, ¿no?, haciendo concreto lo vago de la historia. Pues muchísimas gracias, Hugo. Espero que puedas quedarte con nosotros también a través del YouTube a lo largo de estos días. Y para nosotros, una vez más, tengo que decírtelo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, inaugurar así nuestro seminario y empezar ya con todo este panorama que nos va a ayudar a poner en marcha estas reflexiones que vamos a llevar a cabo en estas 3 tardes. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes y estaré también ahí pendiente en las siguientes mesas. Abrazos. Abrazos, Hugo, muchas gracias. Chao.